Move Minds, bringing the future to companies all over the world. Para iniciar, me gustaría presentarles a nuestros increíbles panelistas el día de hoy. Y empecemos por, si les parece bien, por Olga Milena. Adelante, Olga, si quieres presentarte, por favor. Hola Vicky, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por venir. Esperamos poder hacer de este espacio un espacio de valor para todos, que valga la pena la conectada. Gracias a las personas que nos acompañan desde los diferentes lugares, ciudades y países. Hemos preparado este espacio para ustedes y bueno, pues de mi lado, ¿qué les puedo decir? Mi nombre es Olga Milena, como ya lo vieron. Soy mamá, esposa, mamá perruna también. Me gusta compartir, estar acá con ustedes, la familia, los amigos, y bueno, pues espero poder aportarles algo de la experiencia realmente que hemos tenido durante este tiempo y aprender también de todas las personas que nos acompañan esta noche. Eso sería lo que tendría por decir, Vicky. Muchísimas gracias, Olga Milena. Creo que es importante comentar que nos acompañas desde Bogotá, ¿cierto? Además, no dije la mitad. Los acompaño desde Bogotá, estoy en Bogotá, Colombia. Trabajo con el equipo de Claro, telecomunicaciones, una industria que todos hemos agradecido durante esta temporada. Y básicamente soy la persona responsable de todos los procesos de talento, desde atracción hasta el proceso de retención, así que pasamos por toda esa experiencia del empleado, atracción, aprendizaje y talento, básicamente eso. Maravilloso. Muchísimas gracias, Olga Milena. Mil gracias. Gracias que estás con nosotros. Y Gabino, si quieres presentarte, por favor. Con gusto, Victoria, muchas gracias y gracias a todos los panelistas. Estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes. Sé que la audiencia está muy interesada en escuchar y al mismo tiempo yo de aprender de esta experiencia junto con ustedes. Mi nombre es Gabino Morín Guevara, para servirles. Yo trabajo en American Express Global Business Travel y bueno, soy el socio de recursos humanos para Latinoamérica. El tramo de control que tengo actualmente es México, Colombia y Argentina. Y pues muy agradecido de estar aquí nuevamente. Quería compartirles algo con ustedes que es una pasión que tengo por las personas, porque creo que son un universo. Y al mismo tiempo también me apasiona mucho el universo sideral en sí, ¿no? Todo el tema de estrellas, universos y teorías. Entonces, quien en la audiencia por ahí chatee y levante la mano y podamos compartir libros de Stephen Hawking o teorías nuevas, pues con mucho gusto. Sensacional. Será muy interesante ver tu visión no solamente latinoamericana, sino del espacio sideral. Sensacional. Muchísimas gracias, Gabino. Bienvenido. Y adelante, Jessica. Hola, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias también al equipo de Move Minds por invitarme a este foro. La verdad es que estoy súper emocionada. Mi nombre es Jessica Espinosa. Actualmente estoy en Nestlé. Llevo 9 años trabajando en Nestlé. Actualmente estoy como responsable del área de capacitación y también de desarrollo organizacional. Entonces, ¿cuál es mi pasión? Pues justo parte de lo que decía Gabino, también trabajar con personas, trabajar con estos impactos o el cambio que puedo generar en la gente a través de iniciativas es algo que me mueve muchísimo. Y también algo que me gusta mucho ya de manera mucho más particular y personal es viajar. Son parte de mis pasiones. Muchas gracias. Gracias, muy bienvenida. Muchísimas gracias, Jessica. Yo sé de primera mano la labor increíble que estás haciendo en Nestlé. Muchísimas gracias. Y acabamos con Jorge. Mi querido Jorge, adelante. ¿Qué tal? Muy buena tarde a todos. Bienvenido a este panel. Les doy las gracias por compartir esta tarde, este momento. Y bueno, mi nombre es Jorge Alcalá. Llevo laborando para la empresa de L'Oréal 33 años y parte de la función que ejecuto dentro del grupo es a nivel formación y educación. Y formo a los estilistas, comparto
con los estilistas. Y la intención de participar esta tarde es compartir experiencias porque soy un apasionado de lo que hago. Soy metafísico de hueso colorado, me encanta la metafísica, la yoga y la meditación. Y algo bien interesante que me hace vivir día con día es cumplir los sueños mediante los arreglos estéticos, y es parte de la misión que tienen parte de nuestros clientes, el cual de verdad que me siento súper afortunado de poder transformar y contribuir para que el mundo cambie mediante tocar esa fibra humana que de cierta manera hoy es el invitado principal. No hay fibra, no hay avance en nuestro día a día. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y a los participantes, porque la intención es compartir para que este mundo sea diferente. Gracias. Sensacional. Muchísimas gracias, Jorge. Y bueno, mi nombre es Victoria Holtz, y yo soy CEO de Move Minds en Latinoamérica. Hemos tenido el placer enorme de trabajar con todos y cada uno de los panelistas. Es una cosa maravillosa ver cómo ellos han transformado sus organizaciones. Así que nos da mucha emoción que ahora compartamos con todos ustedes sus increíbles prácticas. ¿No? Estamos en manos de grandes expertos y muy contentos de empezar. Y además tenemos una lista de muchísimas preguntas, porque varios de ustedes nos enviaron preguntas para el panel. Así que vamos de entrada para que nos dé tiempo a todos de contestar. Y voy a empezar contigo, Gabino, porque es una pregunta muy interesante. Super. Que dice, ¿cómo se maneja el caos? Qué buena pregunta. El caos. Me gustaría comenzar definiéndolo y de una manera sencilla, tal vez con un arreglo de 2 palabras. Es cambio descontrolado. Es cambio que nosotros no queríamos que sucediera y sucede, ¿no? Entonces, ante esa previa definición, el caos también se puede llegar a percibir como una fase de crisis, ¿no? Para poder aproximarme a una respuesta, porque lo que yo quiero antes que nada es decirles que yo tengo cierta aproximación, pero no la verdad absoluta sobre cómo se maneja, es saber qué provoca la crisis en el ser humano y al mismo tiempo los efectos que tiene esta crisis en la persona, cómo se puede transmutar a los grupos y a las organizaciones. Entonces, la crisis en sí provoca miedo, preocupación e incertidumbre. 3 cosas que no son nada agradables. Para poder manejar esas 3 sensaciones o emociones, pues tenemos que saber una cosa. 96% de las cosas que nos preocupan no suceden hoy. Entonces, estar en la zona de la preocupación nos llama a estar en una mejor zona. Pudiera ser en una zona de influencia. Todavía en la zona de influencia nosotros podríamos opinar. Yo sé que muchos de ustedes les han tomado opinión en sus organizaciones sobre hacia qué rumbo deben tomar las decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Pero aún ahí todavía no estamos en una zona de absoluto control. Entonces la invitación en esta aproximación para poder manejar el cambio es acercarnos un poco más hacia la zona de control. Si recuerdan ustedes, en las organizaciones utilizamos mucho la palabra entregables, y entregables más en las etapas de auge económico, ¿no? Entregar, producir, producir. Pero ahorita hay que enfocarnos en los controlables. Y bueno, para saber cómo aproximarnos un poquito más de la zona de preocupación hacia la influencia y hacia el control, quiero concluir con proponerles las siguientes preguntas. Es, ¿qué está cambiando realmente? Esa es una pregunta que hay que investigarla. ¿Ante qué me estoy defendiendo? ¿Cuáles son las nuevas expectativas de mi rol y de mi persona? Segunda pregunta. ¿Cómo se ven? Se fue el audio. Tienes el micrófono apagado. Te perdimos, Gabino. Ahí estamos. Perdón. Bueno, me quedé en la pregunta.
cómo se verá la organización y si seré parte o no de este proceso. Sería la segunda. ¿Cuáles son mis opciones? Si yo me enfoco en mis opciones, yo realmente puedo tomar un curso de acción, ¿no? Y finalmente, otra de las preguntas que nos aproximan a saber cómo manejar el caos es ¿con quién puedo hablar y con quién puedo buscar más información? Porque seguramente no tengo toda la información y la información se va a ir develando conforme los sucesos provoquen incluso más caos. Pero esto lo dejo, digamos, como preliminarmente al ser la primera pregunta del foro, pues para que la reflexionemos y la conjuguemos con las demás respuestas. Muchísimas gracias, Gabino. Y me encanta lo que dices, ¿no? Ir hacia nuestro tramo de control, lo que sí puedo controlar. Oye, siempre es muy rico también hacernos la pregunta, ¿qué voy a extrañar cuando esto pase? ¿No? De pronto decimos, es que ya estoy harto de estar adentro, ya estoy harto de que esto ya... ¿Qué vas a extrañar cuando esto pase? No había una gran astronauta que decía, cada vez que me preocupa que estoy en el espacio, hablando que a ti te encanta el espacio sideral, y que voy a tardar mucho en llegar a la Tierra, y pensaba, ¿cómo se me antoja un capuchino? ¿No? Inmediatamente decía, bueno, cuando esté en la Tierra de regreso tomando el capuchino, voy a decir, qué increíble que estuve en el espacio. Entonces, ¿qué vas a extrañar? ¿Qué puedes decir? ¿Cómo lo puedes disfrutar ahora para decirlo disfruté al máximo? Me encanta lo que comentas. Y en ese sentido, Olga Milena, quisiera preguntarte, después de haber vivido la primera fase, o algunos dicen que seguimos en la primera fase de la pandemia, y se está visualizando que esto va a durar mucho tiempo, se habla ya de una segunda fase, ¿qué es lo que se ve en el panorama a nivel organizacional? Bueno, Vicky, yo creo que, bueno, y aquí hay personas de diferentes países, seguramente, pues estamos viviendo diferentes momentos, pero si pudiera tomar lo que mencionas como primera fase, yo creo que esa primera fase estuvo más relacionada con lo que tuvimos que vivir todos ese día que llamaron y dijeron, mañana ya no volvemos a la oficina. Ese momento de reaccionar, creo que a eso podríamos llamarle la primera fase. Ese momento en donde el reto era sostener el negocio, en donde el reto era saber cómo podíamos asegurar esa sostenibilidad para poder operar, en donde el reto era cuidar la salud de las personas. Yo creo que independiente, digamos que haya personas de diferentes países, seguramente ya estamos pasando a un momento, yo no diría que nuevamente a la normalidad, porque eso está bien difícil de definir cómo va a ser, pero sí creo que estamos pasando más un poco a una fase de estabilidad. Y en esa fase de estabilidad, y podría ser el símil, realmente si me lo permites, como de pensar, lo primero era como atender la urgencia, como en la clínica, como atender de manera inmediata. Ahora estamos pasando a una fase en donde este paciente está más estable y tenemos que comenzar a pensar en qué nos va a dejar esto para el futuro. ¿Cómo vamos a estabilizar? ¿Cómo vamos a pasar de lo higiénico y de lo transaccional, de lo que tuvimos que hacer, digamos, en esta primera fase, ya a pensar en institucionalizar ciertas prácticas, por ejemplo? En pensar en balancear, lo primero era que la gente tuviera las herramientas y asegurar que pudieran conectarse desde sus casas, por ejemplo. Ahora es cómo esas prácticas las vamos a mantener, si las vamos a mantener. ¿Qué deberíamos asegurar en términos de la cultura? ¿Cuáles son esos acuerdos que deberíamos tener? ¿Cómo vamos a asegurar una agregación de valor desde gestión humana de una manera diferente? ¿Cómo realmente balancear, por ejemplo, en términos del teletrabajo, y seguramente muchos lo hemos vivido, trabajar desde la casa tiene unas jornadas absolutamente extenuantes? ¿Cómo hacer acuerdos alrededor de la desconexión, por ejemplo? ¿Cómo empezar a pensar realmente hacia adelante? Yo creo que es un excelente momento, como les decía ahora, para ir más allá de lo transaccional, para mirar qué necesitamos cambiar en los líderes. ¿Qué es? Esto nos ha exigido a todos de diferentes maneras. Nos ha exigido en lo personal, nos ha exigido desde gestión humana, a los que somos líderes nos ha exigido en los equipos. Entonces, realmente creo que hay que mirar de cara al futuro y comenzar a estabilizar cómo estamos en términos de la digitalidad de los procesos,
nosotros desde gestión humana y pues por supuesto en términos de compañía, cómo estamos acompañando a los líderes, cómo estamos cerca de los líderes, cómo estamos comunicando. Es un momento realmente de transformar y de mirar cómo vamos a volver a una nueva normalidad y nos tiene que servir todo este proceso. Hoy no sabemos cómo va a ser ese nuevo normal, como lo llaman mucho. No sabemos cómo van a ser cosas tan simples como las relaciones, si podemos volver a tocarnos, si podemos volver a abrazar, si podemos, ¿cómo va a ser eso? Es momento también, yo creo que de transmitirle a los equipos confianza en el futuro, con un sentido de urgencia porque hay unas cosas que tenemos que hacer, porque hay una productividad que hay que mantener, pero mantener también confianza en que podemos lograrlo, en que tienen que salir cosas buenas de este ejercicio. Eso hace parte del acompañar. Yo creo que hay que pensar hacia adelante en cosas como las competencias que tenemos hoy, las capacidades que tiene la gente, esas son o nos vamos a necesitar otras. Nos hemos visto realmente expuestos, y seguramente vamos a hablar de eso más adelante, pero a unas capacidades que en algunos casos están más desarrolladas que otras. Pero ¿cómo va a ser? Entonces, ¿qué es lo que el negocio nos va a exigir? Y en cada uno de los casos, pues será diferente. Habrá algunas que vamos a compartir, pero eso hoy es lo que estamos trabajando el día de hoy. Entonces, yo creo, Vicky, que al final, pues digamos que es volver como a rediseñar todo esto. Es mirar la experiencia del empleado. ¿Cómo es la experiencia del empleado que vamos a tener en un medio con un formato como este? ¿Es la misma? ¿O vamos a tener realmente que hacer ajustes? Entonces sí creo que esto nos pone en un punto de pensar ya más en estabilizar, en institucionalizar prácticas, en mirar de cara al futuro, cómo va a ser esa agregación de valor que realmente nosotros debemos tener para nosotros, para los líderes, para los equipos, en general para todos. Yo creo que ese es el momento, Vicky, y creo que es una excelente oportunidad realmente para poder hacer eso. Ya pasamos la transición, ya pasamos ese momento, entonces, ¿cómo repensar muchas de las cosas que dábamos a veces por hechas? Creo que sería eso. Tienes toda la razón, ¿no? Y qué bonito lo planteas, Olga Milena, como esta oportunidad, ¿no? De revisitar nuestras competencias, de ver lo que tenemos que hacer, de cómo cambiar lo que sigue. Y por el otro lado hablaste de productividad, ¿no? Y hablar de productividad me pone a pensar en este balance, ¿no? Que tenemos que tener de cuidar a nuestra gente, pero al mismo tiempo mantener la productividad, ¿no? Que se vuelve complejo. Y Jorge, me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿cómo redefinimos productividad? ¿No? Si bien tenemos empresas como Claro, que en este momento, ¿no? Tienen una gran necesidad la gente de conectarse, ¿cierto? Y voy a extender después la pregunta hacia todos, ¿no? ¿A qué llamamos productividad desde nuestra industria? ¿Cómo le pega al Global Travel, ¿no? ¿Cómo le pega a Nestlé? Y regreso contigo, Jorge, ¿cómo redefinimos esta productividad desde tu punto de vista latinoamericano? Yo considero, Vicky, que la productividad hoy en día tiene diferentes vertientes para poder tener una medición exacta. Estamos pasando por este periodo de transición donde el mundo nos cambió y lo que habíamos analizado como un protocolo a seguir, hoy en día nos cambió de 360 grados. Y creo que hoy el descubrirse aún más con las áreas de oportunidad, que a lo que le llamamos debilidades, creo que estamos en un periodo donde todo ser humano debe rediseñarse. Para que tú logres el rediseñarte, sí necesitas ser consciente de cuál es tu misión y en tu día a día, porque nos queda claro que 99% es tu transpiración hacia lo que percibes en el entorno y el 1% es lo que te inspira, y ahí es cuando se hace una transformación en donde le otorgas la frase y palabra a productividad y rentabilidad. Es muy cierto que las mediciones hoy sobre las redes sociales tienen mucho impacto, pero algo que tenemos que mantener y no dejar pasar por alto
es que la parte humana hace la diferencia en tu día a día. ¿Cómo voy a lograr este éxito? Tocando fibra. Tocando fibra y aprender a escuchar al compañero, a la compañera, a mi jefe, a mi líder, aprendiéndolo a escuchar qué es lo que realmente desean en grupo para poder evolucionar los mercados que hoy está gritando. Necesitamos sentirnos escuchados. Y hablando de un tema real, que es parte de lo que vivimos en el día a día, sí, somos muy productivos en las redes sociales, acumulamos likes y nuestras plataformas están muy concentradas, pero algo que debemos de trabajar fuertemente es la parte humana para que realmente se refleje esta parte de rentabilidad, porque hoy cambió todo e incluso hasta la misma frase de rentabilidad es muy relativa, porque de acuerdo al día, la semana o el mes, podemos manifestar un porcentaje de rentabilidad. Ese es mi punto de vista y mi percepción ante lo que veo en mi día a día. No se escucha. Perdón, muchísimas gracias, Jorge. Y voy contigo, Jessica. ¿Cómo ha impactado a tu industria esta contingencia y qué cambios has tenido que hacer? Bueno, pues realmente yo creo que a todos, en todas las industrias, nos ha venido un impacto desde diferentes perspectivas. Tiene muchas aristas este cambio, pero principalmente en Nestlé, parte importante de lo que hemos vivido es justo pues digamos, esta aceleración que tuvimos que hacer en diferentes modelos de negocio. La comunicación que tenemos ahora con nuestros clientes, aunque ya era cercana, tuvo que acelerarse aún más. Diferentes, pues no sé, plataformas, diferentes formatos incluso de nuestras campañas tuvieron que cambiar. Esto evolucionó, pues digamos, de una manera muy, muy, muy rápida y sobre todo algo que nos tomó muchos años evolucionar, por ejemplo, este tema de e-commerce. Pues realmente es algo que, aunque era un modelo de negocio que iba creciendo en el día a día, pues esto en los últimos 6 meses se ha acelerado de una manera brutal, o sea, de una manera muy positiva, porque además el tipo de producto pues no era algo que se pudiera vender tan fácilmente a través de plataformas de e-commerce. Esto nos hizo totalmente renovar todos los procesos que, pues digamos, conviven y viven en el día a día en Nestlé. Entonces es parte de lo que hemos cambiado desde estos últimos 3 meses, 4, que hemos estado ya con este proceso de contingencia. Adicionalmente, también algo que ha cambiado mucho es el tipo de los esquemas de cómo dirigir a los equipos de trabajo. Bien, ya lo comentaban hace unos momentos, pues toda esta gestión, la adaptación de cada una de las personas, de los líderes, de los colaboradores desde diferentes lugares. Hoy tenemos gente que está trabajando a lo mejor físicamente o digamos desde una computadora en Guadalajara dirigiendo un equipo, cuando antes tenía que estar en una oficina aquí en oficinas centrales en México. Pues esto revolucionó totalmente, algo que también de una manera cultural nos hizo cambiar el mindset a todos como equipo también dentro de la organización, ser más empáticos, entender mucho más que tenemos también que crear estos espacios para tener este balance de vida y de carrera. También esto evolucionó de una manera mucho más ágil, el, no sé, poder incluir viernes cortos, home office se evaluó tantas veces y una pandemia realmente hizo que esto se acelerara, aunque ya lo vivíamos, esto se aceleró aún más. Ahora pues tomamos home office todos los días y pues es algo que creo que nadie lo tenía en mente a inicios de año y es algo que hoy es nuestro día a día. Creo que temas de innovación a nivel, pues digamos, personal, cada colaborador, cada líder también se dio a la tarea de innovar todos los días en la forma de hacer una promoción, de hacer una capacitación, de comunicarse de una manera muy, muy diferente y cercana con sus equipos de trabajo. También es algo que se ha visto impactado de una manera positiva, por así decirlo, en todo este proceso que hemos vivido en los últimos meses. Desde la parte de recursos humanos, ¿qué es lo que hemos vivido o qué es lo que hemos tenido que afrontar en los últimos meses también? Tiene mucho que ver con el acompañamiento que tenemos que darle a nuestros clientes. Si bien ya éramos copilots de la organización,
hoy lo que pasó es que la figura de recursos humanos es la primera persona con la que se acerca un colaborador o una persona que a lo mejor tiene un reto en temas de trabajo, en temas de liderazgo, en temas de cambios que se estén sucediendo todos los días. Entonces, realmente esto nos volvió a una pieza aún más clave dentro de la organización, más cercana. Y ahora parte de lo que también tenemos que hacer es, justo con este esquema totalmente diferente, poner en todos los, pues digamos, los proyectos que hoy estamos trabajando, el punto de digitalización que venía a lo mejor un poco retrasado o no al mismo nivel que a lo mejor un marketing, un e-commerce o alguno de los negocios con los que trabajamos en el día a día. Hoy está en el top of mind y tenemos que trabajarlo todo el tiempo. En todos nuestros proyectos tenemos que ser súper hábiles y ágiles en aprender no solo herramientas, sino también cómo convivir en este entorno digital. Pues digamos, para realmente ser ese copilot que acompaña a la organización en todo este proceso de cambio que hemos vivido en los últimos meses. Me encanta lo que comentas, Jessica, porque es tan cierto que recursos humanos ha tomado un lugar sumamente estratégico, sumamente estratégico. Es ahora el alma de la organización, cuando a veces se veía como algo más transaccional, ahora es sumamente estratégico lo que hacemos con nuestra gente. Y lo que comentas, ¿no? ¿Cuántas empresas hemos trabajado que dicen, bueno, algún día implementaremos el home office y de pronto, ¡pum! Home office es la manera en la que tenemos que trabajar. Y todas esas empresas que se negaban a ser digitales, ahora están viendo las grandes oportunidades que podemos tener a través de un mundo digital, ¿no? Y hablando nuevamente de sus industrias, me gustaría ahora preguntarte, Gabino, ¿cómo es tu industria? ¿Cómo le ha pegado la contingencia a tu industria? Sí, muchas gracias, Victoria. Bueno, la industria de los viajes ha sido muy tocada. Quiero decir que el impacto es muy alto. La demanda se contrajo en los primeros meses, marzo y abril, un 95%. Incluso me refiero un poco a lo que Jorge mencionaba, que es productividad en estos tiempos, cuando no hay demanda. Entonces, el impacto fue ese y yo creo que el dilema existencial de los miembros de la organización es ¿qué hago si no hay transacciones? ¿No? O sea, bueno, nosotros le llamamos transacciones, pero ¿qué hago si no hay venta? Y a lo mejor eso vuelve a la pregunta de qué hacer. ¿Me quedo así? ¿Contribuyo de otra manera? Y esto nos presenta a nosotros una oportunidad de replantearnos el modelo de negocio y de las soluciones, ¿no? Asumiendo que puede ser temporal, puede ser de corto plazo, pero también puede ser de mediano e incluso de largo plazo, porque la demanda, si la vemos de aquí a 2 años, pudiera estar calculada en un 30 a un 40% en la demanda de viajes. Véanlo tal vez en la planificación de ustedes y en sus viajes, ¿no? O sea, yo creo que si lo comparan con el año que más viajaron, hoy van a viajar, si hacían 4 o 5 viajes al año, hoy van a ser 2, los más importantes, ¿no? Sí, y Dios quiera que podamos hacer esos 2, ¿no? Fue un impacto muy, muy grande a la industria. Y me voy a quedar contigo, Gabino, y preguntarte, ante esto que ha sido tan duro, por ejemplo, para tu industria, ¿qué consideras que debemos hacer? ¿O nos esperamos a que se normalice la situación o nos reinventamos? ¿Qué hacemos? Sí, pues mira, tenemos un modelo que yo con todo gusto puedo compartirles porque es un acrónimo y los acrónimos sirven para acordarnos fácilmente de estas 3 palabras. Es reaccionar, reconfigurar y rebotar. En inglés lo llamamos React, Reset and Rebound. React a nivel negocio, a nivel estrategias, fue un hecho que la disminución de los costos la tuvimos que hacer en todos sentidos, ¿no? No nos podíamos quedar de brazos cruzados. Pero tocamos aquellos costos indirectos porque supimos que el talento costaba y de hecho es el que nos aporta valor. Entonces, nos referimos a todos aquellos costos que hoy por hoy no eran relevantes ni aportaban valor, se redujeron. Esa fue en la parte de React.
En la parte de reset o reconfigurar, hay un término que le llaman hoy en desarrollo organizacional, el upskilling, que significa elevar las capacidades de la gente. Estamos en ello. Hoy vendíamos productos, transacciones, y hoy queremos que nuestra fuerza de ventas tenga un enfoque consultivo. Entonces, esta reconfiguración, pues es una reconfiguración de habilidades. No podemos cambiar a la persona, pero sí podemos cambiar sus capacidades hacia el futuro. Esta es la parte del reset, y en la parte del rebound, asumiendo que el negocio puede tener otro tamaño y otras, queremos rebotar. Es decir, queremos que, como en los mercados, de pronto un precio toca fondo, de momento nuestra rentabilidad ahí, si me refiero de nuevo al término que Jorge utilizaba, pues la volvamos a ver. Eso es lo que todos los socios y todos los grupos de interés de la organización estamos buscando. Muchas gracias, Gabino. Me encantaron tus 3 R's, ¿no? Lo que tenemos que hacer para regresar y, ¿no? Y rebotar y rebound. Y lo que decías, ¿no? Tenemos que aprender habilidades nuevas. Cuando hablamos de cómo vender de manera virtual, ¿no? Cómo vender una historia, cómo hacer el storytelling de manera virtual. Ahora estábamos hablando con otra empresa, hablando del servicio See What's Next, ¿no? El servicio que viene, ya el servicio ya no es como el servicio era antes de la pandemia, ha cambiado el paradigma. Entonces, esta parte de reskilling and upskilling, qué importante es con toda nuestra gente, ¿cierto? Muy bien. Correcto. Y me voy contigo ahora, Olga Milena, hablando también de cómo esto ha impactado a tu industria, de que estamos hablando creo que del otro lado de la moneda, y también eso a qué competencias nuevas nos ha llevado a aprender. Bueno, Vicky, del lado de la industria, ¿qué te puedo contar? Efectivamente es un momento en donde este servicio más que nunca se convierte en un servicio esencial. Pues creo que todos en este momento de la vida valoramos el poder tener acceso a internet en nuestras casas, televisión para nuestros hijos, bueno, un celular desde el cual poder conectarnos. Así que efectivamente, pues al ser un servicio esencial hemos tenido una demanda impresionante. Pero en una parte, fíjate que también podría pensarse que está todo y luce perfecto, y realmente es una industria que también es compleja, pues porque también dependemos de clientes que tienen unas dificultades importantes. Nuestro segmento de empresas, nuestros segmentos de pequeñas y medianas empresas, restaurantes cerrados, una cantidad de industrias que están muy afectadas y que efectivamente pues digamos que tienen unas complejidades también. Entonces, evidentemente hay industrias que pueden estar mucho más afectadas que la nuestra, sin duda, pero por supuesto que tenemos una afectación también, como todos, y nos ha implicado repensarnos, repensar en nuevas formas, como nos ha pasado a todos, qué es lo que tenemos que hacer diferente, cómo apoyar a esos clientes también desde acá, cómo nosotros internamente estamos preparados para poder realmente atender esos clientes, cómo el vendedor que tenía un canal de calle hoy tiene que pensar, bueno, ¿qué hago si no puedo salir a la calle? Es un tema que combina, yo creo que más que nunca, el tema de tecnología con personas. La tecnología obviamente ha hecho parte importante también de esta nueva como reconfiguración, si pudiera un poco pegarme de lo que está diciendo Gabino ahorita, y ahorita la tecnología pues evidentemente es la base de muchos de los procesos que hacemos, inclusive ahora sistemas hasta para medir el aforo de los lugares en donde estamos. Este tipo de cosas comienzan a verse. Realmente lo que ha hecho este tema es impulsar una cantidad de cosas que venían, pero eso es del lado de la tecnología, Vicky, pero desde el lado de las personas, realmente ha hecho que empecemos a preocuparnos por otro tipo de cosas que antes no aparecían en la visual, que empecemos, por ejemplo, como líderes a pensar y a tener conversaciones que antes no teníamos, a mirar con cercanía, a conocer personas del equipo,
a entender que hay uno que vive con la mamá, que hay otro que tiene los hijos y entonces tiene que combinar su vida entre poder ir a atender el niño pequeño que se tiene que conectar, entender que hay personas que están cuidando gente o parientes enfermos, familias que dependen de una sola, familias como monoparentales, digamos, que tienen una mamá o un papá. Entonces, ¿cómo reconfigurar desde el liderazgo temas como la empatía, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo entender que la productividad puede ir de la mano también del tema de las personas? Muchas veces entendemos o soy productivo o soy buena persona con las personas del equipo. Pueden convivir perfectamente. Yo puedo convivir desde el ser productivo también y desde el tener un muy buen desempeño con poder ser un buen líder y un ser humano con las personas con las que trabajamos. Entonces, ahí comienzan a aparecer una cantidad de preguntas y eso ya no tiene que ver tanto como con la industria, sino en general como con lo que nos ha pasado a todos. Si hay un momento en donde la calidad del liderazgo se ha visto realmente afectada y exigida, es este. En términos de lo que implica para el líder consigo mismo, lo que implica con su equipo de trabajo, lo que implica realmente con poder entregar unos resultados. Entonces, ahí digamos que me salgo un poquito de lo que tiene que ver con el tema de la industria y decirte, sí, es una industria que igual tiene unas complejidades, una industria en donde se ven temas a futuro como la cartera. ¿Cuántas personas hoy están sacando su internet y no van a estar en capacidad de pagarlo, por ejemplo? Entonces, en términos de la industria, digamos que tiene sus variables como lo tiene otras, seguramente o seguramente no, sino con total seguridad no es una industria afectada como puede ser la de Gavino, por ejemplo, pero también tiene que reconfigurarse al interior. Afortunadamente venimos en un proceso de transformación de cultura que nos ha ayudado en todo este ejercicio, pero es complejo y realmente pone y acelera unos procesos que veníamos ya en el mundo, no solamente en la compañía, sino en el mundo repensando, pero esto lo aceleró de una manera importante. Tienes toda la razón, ¿no? Cuando hablamos de cómo esto acelera, de cómo esto mueve, es un catalizador para llegar a nuevas competencias y el rol complejo que tiene ahí el líder. Me gustaría preguntarte, Jessica, tú también hablaste de esta parte de competencias y para complementar lo que ha comentado Olga Milena, que me parece, ¿no? Totalmente toca los puntos importantes. ¿Qué has visto tú en este término de competencias? ¿Qué cosas nuevas hemos tenido que aprender? Pues mira, básicamente se está replanteando también haciendo un mapa a nivel organización de cuáles son las principales competencias, pero sobre todo, y una pregunta que también está en el chat, comentan desde la parte de recursos humanos y para la organización, que es como lo más importante que a nivel individual tenemos que empezar a trabajar para poder, pues digamos, llegar a los resultados. Se los puedo resumir como en 5 puntos. El primero tiene que ver con la parte de información y digitalización. Creo que esta parte de saber desenvolvernos en la economía digital se vuelve clave desde la parte de usar este tema de, no sé, de Zoom, Teams, etcétera, la herramienta que ustedes requieran. Tiene que ver con eso, con entender cómo se usan, pero también cómo desenvolverse en ese tipo de herramientas. Esa es una de las partes que me parece clave en este momento. El segundo punto tiene también que ver con la creación de contenido, no desde la parte de capacitación, sino más bien de cómo poder generar incluso presentaciones de una manera diferente, mucho más enfocadas, mucho más alineadas a lo que realmente requiere tanto nuestro cliente interno como el externo. También la parte de comunicación y colaboración me parece que es un punto medular en todo este tema de saber relacionarnos a distancia. Esto que también comentaba Milena tiene que ver muchísimo con esto, ¿no? De cómo somos más empáticos, cómo cooperamos en escenarios digitales de una manera diferente. Es parte de los temas en el rubro de liderazgo que tenemos que mejorar todos a nivel organización, no solo en Nestlé, sino creo que en las diferentes organizaciones. Otro punto clave también es la parte de visión estratégica, como les comentaba también hace unos momentos, tiene que ver con comprender el escenario digital, pero incorporarlo en nuestros proyectos. Eso va a ser la diferencia total para lo que viene para todos. Y por último, parte de lo que también decía Gabino, el tema de aprender y desaprender. O sea, esto es parte de lo que ya hoy tenemos que incluir en todo lo que hagamos en el día a día.
temas de autonomía, tema de aprender haciendo y deshaciendo, de atrevernos a equivocarnos y atrevernos a hacer cosas diferentes. Creo que eso es lo que puedo agregar a esta pregunta. Me encanta. Sí, atrevernos a equivocarnos. Qué importante es ahora, ¿no? Hablamos de 80% de las empresas que están tomando riesgos, que están diciendo, aunque me equivoque, pero vamos a hacerlo. No, son las empresas que van a salir adelante, aquellas que están todavía pensando y diciendo, bueno, es que esto va a cambiar, es que no van a funcionar. Y ambas han platicado, y también lo ha hecho Gabino y Jorge, del rol tan importante del líder. Así que vámonos a la parte del líder, pero antes quisiera invitar a todos los que nos acompañan a una votación. No quiero preguntarles, ¿qué porcentaje de líderes creen que están afrontando bien la crisis? Ayúdenos, por favor, todos a contestar, ¿no? Vamos a ver cómo nos da. ¿Qué porcentaje de líderes lo están haciendo bien? Bueno, no vemos a nadie en cero, eso es bueno. Muy bien, muchas gracias. Ya llevamos más o menos la mitad. Excelente, muchas gracias. Vamos a dar unos segundos más, que está muy, muy interesante las respuestas, muy, muy interesante. Excelente. Bien, vamos a dejarlo, si les parece bien, ahí. Y vamos a, ¿no?, compartir los resultados. Que bueno, más o menos el 60%, algunos dicen que el 40%, estamos muy entre el 36, el 30%, algunos dicen que el 20% de los líderes lo están haciendo bien, ¿no? Y algunos dicen que 80%, 16% dice 80%. Y está muy ligada a la encuesta que se ha hecho a nivel global. Hubo una encuesta que se acaba de hacer con 46,000 personas preguntándoles, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuántos líderes lo están haciendo bien? Y está alrededor del 20 al 30%, diciendo, no, hay una gran cantidad de líderes a los cuales esto les está pareciendo muy difícil, no tienen las herramientas para manejar esto y les está costando mucho trabajo pasar de un liderazgo presencial a este liderazgo de equipos remotos de una manera distinta, de cómo motivar a su equipo, etcétera. Así que muchas gracias a todos por la votación, muchísimas gracias. Y me voy contigo, Jorge, porque tú has hablado también mucho de esto, hablando de liderazgo y de la empatía. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo a los líderes en este momento y en otros también? ¿Por qué no, como dicen, esta parte de ser empáticos? Yo considero, Vicky, que esta frase mágica que es la empatía es lo que nos va a ayudar a transformar cualquier industria de los cuales nuestros participantes estén con nosotros, porque es muy cierto que para poder lograr la productividad y la rentabilidad, ante todo, y el invitado principal va a ser la empatía. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa parte. Estábamos muy direccionados, muy estructurados, como bien lo comenta Jessica, a llevar un protocolo. Este protocolo ya nos cambió y vale la pena que sí o sí cambiemos completamente el paradigma de lo que estamos viviendo el día a día. Hoy en día el ser humano se rediseña o de lo contrario caduca o se vuelve rezagado. Entonces, hoy en día, cada mañana viene una nueva información donde todos en general tenemos que rediseñarnos para poder aportar el 1000% de lo que están los negocios hoy en día solicitando de nosotros, ¿no? Entonces la empatía sí ocupa un lugar muy importante en todos los aspectos, porque es lo que va a transformar todas las naciones, porque es muy cierto que el planeta ya cambió. Entonces, desde el momento que el planeta ya cambió, te ayuda a sensibilizar aún más la parte humana, esa parte de ponerte en los zapatos de tu compañero y compañera, apoyarlo cuando veas áreas de oportunidad y hacer esos verdaderos líderes donde hoy la junta se hace. ¿Qué sabes tú? ¿Qué puedes aportar tú? ¿Qué me puedes compartir tú? Y así es como los grandes líderes en cualquier industria pueden sacar a flote cualquier empresa, cuando realmente aportan las ideas con conocimiento y trayectoria. Ese es el punto de vista
dentro de lo que es la percepción de la empatía, porque es muy cierto que es una frase que día con día es nuestro invitado desde que amanece. La empatía nos va a hacer diferentes hoy. ¿Cómo? Pensando hasta el señor que está pasando por tu calle y ponerte un poquito en sus zapatos y decir que está de mi parte para poder apoyar. Ese es el gran líder. El líder, el que no habla, simplemente ejecuta. Y hay líderes silenciosos que día con día contribuyen para que el mundo cambie. ¿Cómo? Tocando fibra. ¿Cómo? Con frases mágicas. Y ese es un punto de vista muy personal que lo comparto con ustedes porque es muy cierto que las jerarquías e incluso hoy murieron. Ya no existe. Hoy la dirección, el título que tú lograste en una empresa, el mismo empresario hoy en día se vuelve colaborador porque ya cambió su estrategia. Pero para poder manifestar un porcentaje de humildad, tiene que tener esa sensibilidad humana hacia la empatía para que esto se transforme. Qué bello, Jorge, muchas gracias. Y qué importante es, ¿no? Siempre decimos a los líderes, antes de empezar a preguntarle, ¿hiciste tal proyecto? Preguntarles cómo están, pero realmente interesarte por cómo estás. No solamente hacer la pregunta, sino cómo están, qué necesitan, ¿no? Y esta ventanita que tenemos para entrar también al mundo del líder, ¿no? Porque ahora vemos dónde vive, como dicen a veces, no tienen a los hijos, tienen hasta las mascotas que de pronto se ven por ahí. Entonces, esta parte, como dices, qué bonito lo dijiste, ¿no? Se acaban las jerarquías, nos damos cuenta que todos somos humanos y ahorita podrá ser posible que no se acuerden mucho de exactamente lo que dijo el líder, pero siempre se van a acordar de cómo los hizo sentir, ¿no? Si fue empático o no fue, de cómo los hizo sentir, cómo estás haciendo sentir a tu gente, ¿no? A tu gente, a las personas que trabajan contigo, a tu familia, a tu pareja, cómo los estás haciendo sentir en esta pandemia. Y me lleva a pensar, Gabino, algo que habíamos platicado, ¿no? También en el sentido de liderazgo, ¿qué has tenido que replantear en tu liderazgo? Que antes no era importante y ahora sí es. Sí, varias cosas, Victoria. Y aunque mi orientación siempre fue a contribuir a la organización en formas preparadas desde la academia o desde las teorías o desde los proyectos, desde las metodologías probadas, hoy por hoy te puedo decir que he hecho un switch retomando lo que dice Jessica a nivel individual. Puedo decir que he dejado un poquito de lado el liderazgo organizacional y me he enfocado un poquito más en el autoliderazgo. Y no solo el mío, sino poder facultar a los 740 colaboradores que hoy tenemos en la región en 5 recursos de asimilación de cambios. Normalmente nosotros tal vez hubiésemos ido con una estrategia de cómo administrar el cambio según algún autor, pero hoy lo estamos haciendo a través de la psicología positiva, que por ahí vi que un participante lo mencionó en el chat, y nos estamos enfocando en darle herramientas a las personas para renovarse físicamente, y me llevo mucho el tema de hoy, ¿tú cómo estás? Partiendo de la base de que tal vez hoy no me siento bien o me siento cansado, pues entablar una conversación, sí, pero sabemos entonces que la otra persona está trabajando en su renovación. Hoy las personas en nuestra organización están trabajando en eso, en renovarse físicamente. Y lo que implica, y lo voy a decir así porque ya no tengo que recurrir a teorías rebuscadas, es tomar agua, alimentarse bien, saber respirar en 8-3-8, meditar, hacer yoga, renovarse espiritualmente igualmente, aunque nuestra doctrina es de diversidad e inclusión, dando a que cada uno de nuestros miembros vaya con su familia espiritual, con su sistema de creencias y con su
con el sistema que hoy les reconforta. Entonces, desde la diversidad, ya sea que la creencia sea creer en ti mismo, rezar en una montaña o en una sinagoga. Con ese respeto amplio de la diversidad y de las creencias, los estamos invitando a eso. Y proponiéndoles justo esta renovación mental e incluso tocando los temas difíciles como la renovación financiera. Si la empresa se está dando el lujo de tener una estrategia sofisticada en React, Reset and Rebound, bueno, pues a nivel familiar, yo creo que tú también tienes que permitirte tu renovación. Entonces, y eso creo que de no haber estado en esta situación, nunca lo hubiéramos hecho. Entonces, hoy, de alguna forma, cuando me lo preguntas, pues quiero que la audiencia también se lo lleve como tarea, porque va a ser un proceso pues muy enriquecedor para los que hoy nos escuchan y para sus allegados, sus familiares, ¿no? Muchas gracias. Me encanta lo que comentas de me tengo que empezar a liderar por mí mismo, ¿no? El liderazgo de mí mismo, ¿no? Y a veces eso se vuelve muy complejo, ¿no? Perdemos disciplina, de pronto nos sentimos mal, de pronto pues también pasamos por muchas emociones todos nosotros. Qué importante lo que dices de empezar por tu propio liderazgo. Y me gustaría lanzar una votación hablando de lo que comentas, Gabino, de qué tan difícil es mantenernos motivados en estas épocas. ¿Qué tan difícil te parece a ti, la verdad? Mantenerte motivado, estar todos los días, ¿no? Ayudar a los demás, porque no, ¿qué tan fácil es? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar unos segundos más mientras la gente va votando. Muchísimas gracias. Excelente. Y gracias a todos los que votaron. Y bueno, es muy interesante ver cómo está la votación, ¿no? Vamos a compartir los resultados. Y como ven, 65% dice, me es más difícil mantenerme motivado. 65%. ¿No? De nuevo, muy ligado a las estadísticas mundiales que hablan de alrededor de un 70%. Entonces, si dices, sí, bueno, si tengo que empezar por mí como líder para yo estar bien y que luego mi gente esté bien, ¿qué hacemos para estar más motivados? ¿Qué podemos hacer como líderes? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer en este sentido? ¿Cómo tenemos que aprenderlo? Y me gustaría irme en ese sentido contigo, Jessica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es este liderazgo primero empezando por ti y que luego ayude a empoderar a los demás y más sabiendo que estamos en este contexto virtual donde no necesariamente podemos llegar y dar la palmadita, ¿no? Cuando se necesita o la mirada o el abrazo o esto ¿cómo funciona en el trabajo virtual? Pues bueno, creo que parte importante, lo primero que tenemos que hacer es poner la confianza primero. Eso es parte fundamental en este proceso que hemos vivido, en este esquema remoto. Lo primero que tenemos que aprender es a confiar en nuestro equipo de trabajo y a confiar en lo que nosotros sabemos hacer. Es clave ahora confiar en que nuestra gente sabe cómo manejarse y cómo maneja su carga de trabajo. Creo que desde ese punto nos tenemos que empezar a mover para poder empezar a identificar puntos para poder motivarlos. También necesitamos entender muy bien cuáles son pues las diferentes necesidades que cada uno tiene. Ustedes ya comentaron muchísimo este tema de la empatía. Esta parte de comunicación en el día a día que debemos de empezar a responsabilizarnos de hacer como mucho más cercana, es algo que necesitamos empezar a promover mucho más desde la parte de liderazgo. Incluso parte importante de todo este proceso también tiene que ver en cómo nosotros empezamos a distribuir el tema de la responsabilidad. Desde la parte de confianza y empoderamiento tenemos que también empoderar a nuestros equipos a que puedan empezar a tomar decisiones pues de diferentes proyectos, de diferentes situaciones que se vivan en el día a día,
pues es parte de lo que tenemos que empezar a vivir y tenemos que asegurar que cada uno de nosotros, de manera personal y de manera en equipo, lo podamos empezar a permear todos los días. Creo que de esta manera se pueden evitar cuellos de botella, se pueden evitar diferentes cosas y sobre todo movernos hacia una cultura de responsabilidad compartida. Creo que este proceso que hemos vivido en los últimos meses nos ha ayudado a ver eso, que la responsabilidad puede ser compartida, que muchas veces a lo mejor como líderes asumíamos la responsabilidad de todos los riesgos que se tomaban o todos los éxitos, ¿no? A pesar de que trabajamos con nuestros equipos, esto lo que ha dado muchísimo y la parte de jerarquía que comentaban hace unos momentos, pues se eliminó. Y entonces ahora personas que a lo mejor en una localidad muy lejana tenían excelentes ideas y que tienen muchísimo potencial, no eran vistas porque no estaban de una manera presencial mucho más cercanos o cercanas a la realidad corporativa tal vez, ¿no? ¿Y qué pasó con esto? Pues lo que hizo fue que pudiéramos, pues digamos, realmente experimentar esta cercanía con todas las personas que trabajan en la organización y también identificar pues todas personas que tienen ese potencial y que pueden asumir incluso cargos distintos, tomar decisiones, asumir responsabilidades. Creo que esto es parte de lo que nos ha ayudado muchísimo a entender que el liderazgo también cambió, que se enfocó muchísimo en la confianza en el otro y que también nosotros como líderes, uno de los puntos que tenemos que abordar en todo momento es la transparencia, ser transparentes en las decisiones que se están tomando, en la comunicación, en las conversaciones que tenemos uno a uno, para poder entender desde la parte de reconocimiento, pero también desde la parte de retroalimentación. Creo que esto hace muchísimo más auténtica la parte de liderazgo que cada uno tiene con sus colaboradores y los hace que estén mucho más comprometidos y mucho más, pues no sé, dispuestos, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que puedo agregar. Muchas gracias. Me acuerdo mucho, ¿no? Que hablábamos de la parte home office y la gente decía, pero es que ¿cómo voy a asegurar que la gente realmente se conecte, que realmente sea productiva? Y como bien comentaron todos, ahora estamos, bueno, conectados desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. O sea, vemos que la gente está trabajando mucho más horas en promedio que cuando estábamos de manera presencial, ¿no? Y eso es un gran cambio. Y quiero preguntarte, Olga Milena, ¿cómo cambió entonces el rol de recursos humanos en este contexto? Bueno, Vicky, varias cosas. Yo creo que, por un lado, difícilmente antes el rol de recursos humanos había tenido tanta luz puesta, había sido tan visible, había sido tan vital de alguna manera. Creo también que difícilmente antes habíamos tenido tan claro el tema de las personas están en el centro de lo que hacemos. Nada de esto hubiera sido posible así tuviéramos la tecnología, si no tuviéramos realmente las personas detrás de esto. ¿Cómo cambia ese rol? Yo creo que va a tener unos cambios enormes. Yo creo que va a haber diferentes escenarios desde donde cambia. Hay temas que aparecen nuevos de alguna manera, como por ejemplo el tema de la salud, como uno de los ejes centrales que tenemos alrededor del cuidado que tenemos que tener. Probablemente a partir de eso aparezcan roles nuevos, aparezcan más médicos en las organizaciones, más protocolos sanitarios, no sé, es probable que aparezca eso. Si empiezas a pensar en los diferentes procesos nuestros, empezamos a pensar en cosas como la contratación. ¿Cómo va a cambiar esto nuestros modelos de contratación? Hoy descubrimos que podemos, y seguramente un porcentaje de las empresas lo hace, pero es el menor de los porcentajes. Pero hoy tenemos claro que podríamos contratar personas que estén sentadas en otro lugar y que podrían aportar exactamente igual. Entonces, ¿cómo van a ser esas nuevas modalidades de empleo? El foco cada vez más está puesto en lo que hacemos, en los resultados que damos, no desde dónde lo hacemos. Cómo los modelos de trabajo freelance seguramente van a cobrar mayor importancia. En términos de la contratación van a aparecer una cantidad de nuevos modelos que seguramente nos permiten, digamos, apertura y nos abren esa posibilidad de talento que ya venía siendo escasa, ¿sí? En términos de la productividad nos exige revisar las métricas, más que nunca estamos trabajando por objetivos.
Quienes los tienen hoy los agradecen y quienes no los tienen los están modelando. Uno empieza a pensar en sus procesos, en los procesos de talento, en los procesos de sucesión. ¿Cómo está tu línea de sucesión hoy? Hay que cuidar la gente, claro. ¿Qué pasa si una persona se enferma? ¿Tenemos la gente preparada para asumir esos retos? Pero si lo miras desde el punto de vista de cultura también, bueno, ¿cómo vamos a hacer esa adopción de cultura y cómo la vamos a mantener en un formato remoto? Eso tiene unas complejidades y tiene unos retos que habrá que resolver. ¿Y tu proceso de onboarding? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vamos a medir la adaptación de una persona? Ese periodo de prueba, ¿cómo vamos a acompañar de una manera diferente? Y los pasantes, estos programas de internship, de estos programas de estudiantes que tenemos, afortunadamente son generaciones que se adaptan fácil, son generaciones que tienen un manejo digital, pero necesitamos entender qué va a cambiar ahí, cómo nos comunicamos diferente con ellos. Y en términos de aprendizaje, es que creo que no hay un solo proceso que no se vea impactado. El aprendizaje más que nunca, Jessica, lo debes saber. Tenemos que empezar a mirar qué es lo que nos va a demandar el negocio en términos de capacidades. ¿Cómo nos vamos a preparar y cómo nos estamos preparando para eso? ¿En dónde van a estar las brechas? ¿Cómo acelerar esa curva de aprendizaje que tenemos? Cosas básicas, desde hoy tenemos los recursos en línea para darle a la gente. Estamos haciendo la prueba virtual más grande en el mundo en términos de virtualidad. ¿Cómo vamos a mantener y a sostener esto? ¿Cómo vamos a construir rutas rápidas para que la gente pueda moverse? La movilidad hoy se hace más visible que nunca. Hoy la movilidad se hace, vamos a tener personas que van a cambiar sus roles. Se va a reasignar talento a otras áreas. Todo eso hace parte de lo que comienza a pasar ya hoy y de lo que va a seguir pasando. Y si hablamos de la experiencia de los colaboradores nuestros, de la experiencia de los empleados nuestros, ¿en dónde hay que ajustar? Hay que revisar toda nuestra cadena de los procesos, identificar en dónde están esos puntos críticos, revisar esa experiencia del cliente. En términos de liderazgo, creo que hemos hablado lo suficiente alrededor de cómo acompañar, de cómo escuchar, de cómo estar de la mano de ellos. Nuestras líneas de carrera y nuestras rutas de carrera, eso también va a cambiar. Y la fuerza laboral debe tener una capacidad de adaptación enorme. La adaptación es una de esas competencias que aparecen nuevas, y no nuevas porque nada de esto es nuevo, pero que se ponen en la mesa como prioritarias, que empiezas a decir, la capacidad de adaptación, eso es vital, la capacidad de aprender, de reentrenar, ahí aparecen conceptos como los de re-skills, upskills. ¿En qué tenemos que entrenar? ¿Qué tenemos que hacer con la gente nuestra? ¿Cómo estamos usando hoy la analítica para todos estos cambios? Hoy estamos usando la analítica y tenemos que usar la analítica para poder movilizar todo esto que se viene. Nada más para hacer todos estos controles epidemiológicos ya puede ser una alternativa fundamental. Tenemos que tener claras muchas de las cosas que vienen en términos de capacidades, en términos de capacidades futuras, de los perfiles, de saber cómo vamos a medir esas brechas, qué tenemos hoy, qué no vamos a tener, qué es lo que necesita ese negocio, bien sea para volver a crecer, bien sea para estabilizarlo, para mantenerlo, pero necesitamos entender cómo vamos a agregar y aportar valor de ahí. Si hablamos de estructuras, por ejemplo, y ahorita hablábamos de las jerarquías y de cómo esto reorganiza un poco todo mentalmente, en todo sentido. Pero si hablamos en términos de las estructuras, necesitamos movernos más ágilmente. Necesitamos aprender a trabajar en nuevos formatos. Eso tiene que ser parte de lo que revisemos. La salud emocional se pone en la mesa. Necesitamos atender. Ahí están todos los estudios diciendo cómo esto genera una cantidad de ansiedad y una cantidad de temas emocionales que antes probablemente no estaban en la conversación. ¿Cómo vamos a poder estar ahí en ese sentido? Eso hace parte de tener un liderazgo mucho más humano y mucho más empático. Eso hace parte de lo que tenemos que tener. Entonces, si tú me preguntas en qué
en todo. Realmente creo que en términos de gestión humana y en términos de los procesos nuestros, realmente en todo hay que repensar el bienestar. Es el bienestar como lo teníamos concebido. Entonces creo, Vicky, que efectivamente en términos del rol, pues si nunca antes ha sido tan visible, seguramente este es el momento en que necesitamos sacar la cara y decir, sí, venga que todo esto vale la pena. Hay que ver cómo vamos a agregar realmente valor desde todos los frentes de trabajo. Y eso nos impone a nosotros como gestión humana unos retos también en términos de la velocidad con la que reaccionamos, por ejemplo, en términos de la agilidad con la que también nos movemos, en términos de diseñar experiencias de usuario desde el usuario, no desde lo que yo como gestión humana pienso. ¿Qué es lo que él necesita? Muchas veces lo hacemos desde nosotros, no porque esté mal, pero seguramente esa es una parte de la mirada. Nos hace falta también involucrarlo a él. Yo creo que esos, y seguramente hay muchísimos más, pero esos pueden ser algunos de los temas en donde necesitemos pararnos a pensar, ok, eso hace parte de esa siguiente fase de estabilizar y de ver cómo va a funcionar esto en el futuro. Tienes toda la razón, ¿no? Ahorita vemos que sobre todo son las empresas ágiles, ¿no? Y ágiles no solamente en rápidas, sino en tener al consumidor o al cliente en el centro de todo, son las que van a sobrevivir. Hoy decimos, hay dos tipos de empresas, ágiles y muertas, no hay más. Sí, así es. Así de fácil. ¿No? Y hablabas de adaptación, me recordaste a Charles Darwin que decía, ¿no? No es el más fuerte el que sobrevive, sino el que se adapta mejor. Y hoy estamos viendo eso, Olga Milena, como bien comentas, qué necesidad tan importante de adaptarnos rápido. Y bueno, hablando de adaptarnos, estamos un poco sobre tiempo. Me gustaría hacerles una última pregunta para después podernos ir también a los comentarios y las preguntas del chat. Y hablando de esta última pregunta, y ojalá podamos ser como muy puntuales para la gente que nos escucha, es ¿cuál es el mejor consejo que le podrías dar a la audiencia que nos escucha en este momento? Y empiezo contigo, Jorge. ¿Cuál es tu mejor consejo? Mi mejor consejo es agradecer desde que amaneces para evitar el estrés. Y número 2, invitar a la impermanencia, que es lo que te va a permitir avanzar. Esas dos son mis dos palabras que van a ayudar a mover fibra porque el mundo tiene que cambiar. El planeta ya cambió y vamos a sumarnos a ellos. Oh, buenísimo. Muchas gracias, Jorge. Gabino, ¿cuál sería tu mejor consejo? Pues para mí y para la gente que me rodea, desde, vamos a decirlo, el círculo familiar hasta el círculo organizacional, es conducirnos con mucha transparencia y con mucha integridad, porque cuando actuamos desde el miedo, podemos dar pasos en falso. Entonces, mi mejor consejo es que asumamos que somos humanos y que nos autoconozcamos, principalmente. Buenísimo. Muchas gracias, Gabino. Jessica. Pues realmente algo y sobre todo en México ayer tuvimos un sismo, entonces lo que les puedo yo compartir es liderar con calma y mantener la calma. Creo que eso nos centra y nos pone donde debemos estar para poder tomar decisiones que sean asertivas desde cualquier rol que nosotros tengamos en nuestra organización. Muchísimas gracias. Liderar con calma, respirar. Qué importante es eso. Olga Milena. Yo creo que 3 cosas rápidas, Vicky. Por un lado, aprender. Al final, todo esto habrá valido la pena si aprendemos y para cada quien el aprendizaje es diferente, pero creo que sí hay que reconfigurar un par de cosas y creo que tenía que llegar a algo tan grande como esto para que como humanidad replanteáramos muchas cosas. Entonces, sí creo que aprender lo que cada quien tenga que aprender, humanizar nuestros procesos. Y bueno, pues también creo que incluir como las pandemias en las planeaciones estratégicas de los negocios puede ser una de las cosas que hay que comenzar a mirar, porque seguramente esto cambia la vida de aquí en adelante en lo corporativo y en lo personal. Sensacional, increíbles consejos.
Y bueno, aquí digamos que se acabaría la parte formal como tal del panel, pero si algunos de ustedes nos quieren acompañar, porque nos encantaría tomar las preguntas que nos han puesto en el chat. Y aprovecho para presentarles a mi colega Adriana Mendoza. Ella es CEO de Andinas, de la región andina, Suramérica. Así que Adriana, muchas gracias que estás con nosotros y cuéntanos qué preguntas te encuentras por ahí en el chat. Bueno, te cuento que estuvo muy movido ese chat y a todos los panelistas agradecerles porque me he llevado grandiosas cosas. Jorge, a ti la empatía, Olga Milena, en 5 minutos el recorrido que hiciste, todos los cambios que le implica gestión humana. Jessica, 5 competencias que me las llevo y me las voy a tatuar. Y Gavino, tus 3 R's que no pueden faltar, entonces maravilloso. Bueno, les cuento que está muy movido y vamos a empezar contigo, Jorge. Y esta pregunta la hace L. Mendoza y dice lo siguiente: ¿cómo no dejarnos llevar por la inmediatez y la urgencia del día a día sin olvidar la parte humana? Primero, ante todo, tienes que pensar que eres un ser humano. Cuando empiezas a empoderarte con títulos, nombramientos, es cuando te vuelves un monstruo. Yo te invito a que te desnudes y que te pongas los pies en la tierra y que realmente ejecutes empleando la congruencia. Porque para poder ser un líder tenemos que manejar esa frase mágica que es la congruencia. La congruencia y pregonar con el ejemplo. Acción, reacción. Y así es como yo te recomiendo transformar este escenario. Genial, gracias. Ok, Gracias. quitarse el título. Genial. Olga Milena, esta pregunta es de Saskia y fíjate, es una pregunta que habla de la contratación, que estabas hablando un poco de este tema, ¿no? Y de los nuevos perfiles. Entonces, ¿están contratando? Y si es así, ¿qué habilidades blandas están buscando mayormente? Saskia, mira, para responderte, tenemos en este momento, en términos corporativos, las contrataciones suspendidas y solamente estamos contratando lo que es realmente esencial. Eso ha generado también oportunidades al interior, como favorecer, por ejemplo, la movilidad interna, lo cual trae también unos beneficios que hay que considerar. Y si me preguntas por esas nuevas capacidades que estamos buscando en la gente, o que estamos replanteando más bien para cuando salgamos realmente a volver a hacer este ejercicio masivamente, pues yo creo que hemos hablado de algunas de ellas. Yo creo que la capacidad de aprender, la capacidad de desaprender, la resiliencia y el poder levantarse de todo esto, la capacidad de trabajar con otros, la colaboración nunca había estado tan puesta sobre la mesa también. Yo creo que competencias en lo humano, inteligencia emocional es algo que hay que, no porque no hayan estado, sino porque realmente debemos darle nuevamente la relevancia que necesitamos darle a ese tipo de competencias. Y como te decía también, la capacidad de adaptación. Realmente eso es uno de los temas que hace la diferencia y que nos va a permitir sobrevivir. Te diría que esas pueden ser las principales. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Jessica, seguimos contigo y la pregunta es la siguiente: ¿cómo afectará la cultura organizacional a las empresas? ¿Cómo será afectada? Pregunta Kurt. Ok, pues bueno, realmente parte de lo que comentábamos ya hace unos momentos, pues la cultura cambió. De hecho, parte importante de lo que hemos estado visualizando es que incluso nuestros esquemas tienen que ir más allá de solo enfocarnos vamos a prepararnos para el regreso. Creo que muchas de las personas, incluyéndome, ya no estamos esperando un regreso, es más bien una evolución en toda la cultura, en todo el proceso que vamos a vivir al regresar. Ya no necesariamente es prepararnos para regresar otra vez a nuestro lugar y atender todos nuestros pendientes. Creo que eso ya pasó porque descubrimos muchas cosas en este proceso. El estar con nuestras mascotas, el estar con nuestra familia, a lo mejor para comer, para cenar o para ir o no sé, correr o salir al balcón a respirar. Es algo que a lo mejor ya habíamos olvidado y que hoy cambió. Entonces no podemos esperar
que vamos a regresar. Esto evolucionó y yo espero que la cultura de todas las organizaciones va a evolucionar a partir de aquí. Seguramente habrá un nuevo marco de referencia en términos de competencias, en términos de batallas a ganar en cada una de las organizaciones, de los drivers que nos van a guiar para poder llegar y alcanzar a nuevos objetivos. Eso es lo que yo te puedo compartir. Excelente, excelente. Gabino, pregunta para ti. ¿La empatía es causa o efecto? Pregunta filosófica, siendo noche, ¿no? Muy retadora. Sí. Sí, pues mira, para mí la empatía debe ser la causa de toda acción positiva. Para mí la empatía es el origen. Y el efecto que tiene la empatía siendo el origen, pues en realidad lo relaciono todo con el concepto del amor. O sea, hacerlo todo desde el amor, tus estrategias desde el amor. Hablemos tal vez del amor a la visión de la compañía, pero hablemos también desde el amor a tu autodesarrollo, pues entonces ahí entrarás a otro nivel de conciencia, que son justo estos temas que te confieso que para mí la empatía anteriormente era un accesorio, pero hoy te cuento, es más causa y es más parte del core o del centro de mi actuar, porque en realidad es la que te puede ayudar a dirigir todo hacia el bien común. Entonces, pues, pregunta muy concreta y esa es al día de hoy como yo la vivo. Qué maravilla, déjame felicitarte, qué respuesta tan interesante, además porque nos conectas con lo básico que es el amor. Vicky, nos faltaron una que otra pregunta, pero esas son y sé que estamos ya finalizando, entonces te dejo la palabra. Muchas gracias, Adri. Me quedo también con esto que han comentado todos, el amor, la gratitud, la empatía, el amor por aquellos trabajadores esenciales que hoy no pueden estar en sus casas, que están trabajando en el supermercado, en las farmacéuticas, en arreglar el internet, ¿no? en todas estas cuestiones que hacen que todos nosotros podamos continuar y que es el abrazo también muy grande que dicen el amor, ¿no? A todos aquellos que están con nosotros y que nos ayudan a ser quienes somos hoy. Qué importante es eso, esa gratitud, ¿no? Y me gustaría cerrar con una palabra, que me dijera cada uno de ustedes una palabra o una frase de qué se llevan hoy, ¿no? Porque nos han dado tantos regalos y me encantaría saber qué regalos se llevan ustedes. Entonces empiezo contigo, Jorge. Ah, perdón, del micrófono. ¿Micrófono? Ah, sí. Para escucharte. Ahí estás. Listo. El regalo más grande que me llevo esta noche, esta tarde, esta jornada, es el agradecimiento. El agradecimiento de poder compartir, de poder escuchar y poder rediseñar y rediseñarme para que este mundo sea completamente diferente mediante la frase mágica, el amor. Muchas gracias, Jorge. Olga Milena, ¿qué te llevas tú? Bueno, ya no puedo decir que el agradecimiento porque Jorge lo mencionó, pero efectivamente también hay una sensación de agradecimiento por poder compartir experiencias al final. Yo creo que más que respuestas nos llevamos preguntas y creo que es eso. Y por último, pues digamos que un poco como reafirmar que hay cosas que nos deja toda esta situación más allá de lo corporativo y que compartimos independiente de las fronteras y de los lugares en donde estamos y de la industria en la que trabajemos. Al final es eso y es bonito verlo en un escenario como este. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga Milena. Jessica. Pues yo también creo que Jorge y Mile ya dijeron también el tema del agradecimiento, pero es igual agradecer y sobre todo parte de lo que todo este proceso me ha llevado a entender es que hay que disfrutar cada momento.
cada momento y yo estoy muy agradecida de conocer a todas estas personas. Se conectaron alrededor de 80 personas y pues estoy agradecida de poder estar aquí y disfrutando este momento. Qué bello, muchas gracias. Gracias, Jessica. Gabino. Pues muchas gracias. Yo me llevo el poder de haber sido escuchado y eso pues es gracias a estas 80 personas que bien menciona Jess. La invitación es a levantarnos juntos. A veces como líderes creemos que nosotros siempre tenemos que estar de pie, pero cuando estamos todos abatidos, pues la invitación a veces... Te perdimos un poco. Es esa que incluso el líder, pues tienes la responsabilidad junto con tu equipo de crear una nueva realidad. Entonces me llevo esa gratitud, igualmente coincido con todos. Muchísimas gracias, Gabino. Adriana. Estás en mute, Adri. Perdóname. Yo me llevo la capacidad de la voz, ¿sabes? A veces la voz, una sola frase, una sola palabra, hace que haya alivio en los corazones. Y creo que necesitamos hablar más, necesitamos conversar más para tener más alivio en el alma. Eso. Ay, buenísimo. Pues tengamos esas conversaciones hoy. Les vamos a pedir también a todos los que nos acompañan que pongan en el chat qué se llevan ustedes, ¿no? Y tengamos esas conversaciones hoy, esas conversaciones tan importantes desde el amor, desde la gratitud, desde pensar en esta persona que ha sido tu maestro de vida y decirle gracias. Y gracias a ustedes que han sido nuestros maestros de vida en este momento. Estamos sumamente agradecidos desde Movemind y desde toda la gente que nos acompaña. Y bueno, nos encantará tener una sesión 2 porque todavía hay tantas cosas que platicar. Así que les agradecemos de verdad y esperemos tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Movemind, bringing the future to companies all over the world.